el estudio tiene el enorme valor de que son casi 1000 periodistas de toda España, de todos los medios, de todas las categorías, y de total, o sea, aquí no hay trincheras, los que han ofrecido su opinión sobre un asunto que realmente, y lo estamos viendo por desgracia, en la actualidad, es una lacra para la sociedad española, pero no mucho más que en otras sociedades, porque una de las partes del informe es que, por desgracia, en el norte de Europa la situación es peor. O sea, se informa quizá menos, pero en sociedades que se suponen más avanzadas sociológicamente, la situación de la mujer y de la violencia contra la mujer es bastante peor. El papel de los medios pues es muy importante, sobre todo cuando tú lo que estás es intentando ir al morbo para ganar audiencia, o ganar espectadores, o ganar lectores, y tu única obsesión es vender. El error, sobre todo, que cometen los medios es, de alguna manera, justificar la agresión. O sea, tú no puedes justificar en absoluto la agresión a una mujer. ¿A qué me refiero, Lucía? Pues cuando alguna información de televisión, que afortunadamente ya eso se iba desapareciendo, dice, no, pues aquí un vecino nos ha dicho que qué extraño, porque era un buen chico, saludaba todos los días y le ayudaba a subir el carrito de la compra y tal. Ese tipo de justificaciones, o sea, tú no puedes plantearlas en un medio de comunicación, porque de manera más o menos directa, más o menos subliminal o más o menos psicológica, estás ofreciendo una justificación. Y luego otra cuestión es que muchas veces nos pasamos de datos sobre el modus operandi, ¿no? Sí. Le dio 8 navajazos con un cuchillo de unas dimensiones. No, mira, yo creo que con decir que ha asesinado a una mujer, todo el mundo se puede imaginar, y no hacen falta datos que lo único que provocan es el morbo, y sobre todo lo que hacen es dañar a la familia o al entorno más cercano de esa persona, porque tú le haces rememorar o le haces visualizar de alguna manera el horror, el daño, el sufrimiento que ha podido pasar esa mujer durante la agresión o durante el asesinato, ¿no? Es un tema de empatía, ¿no? Es decir, el periodista piensa que vale todo con tal de hacer una información y sobre todo con tal de que esa información tenga notoriedad, relevancia, y a él le coloque en una situación se supone, de un relativo éxito, ¿no? Yo lo primero que digo es que los periodistas deberían ponerse en la piel de las personas, o de la madre, o del padre, o de la hermana, o del hijo, de la persona de la que estás hablando, ¿no? Para un poco aprender a los límites de hasta dónde puedes o no puedes, debes o no debes llegar. Aquí siempre está en solfa el tema de la libertad de expresión, el derecho a la información, pero bueno, yo creo que hay unos límites que son los derechos, el derecho al honor, el derecho a la intimidad, y sobre todo el respeto a unas personas, a una familia que está sufriendo lo que es una tragedia tremenda, como es el asesinato de una mujer, ¿no? Porque en este tipo de informaciones, tan malo es el exceso como el defecto. O sea, por ejemplo, cuando tú dedicas mucho tiempo a este tipo de noticias, con testimonios que nosotros llamamos falsos testimonios o irrelevantes, porque habitualmente la vecina que se presta a salir en la tele o en el periódico o en la radio o en internet no ha visto nada, pero ella dice que le ha contado el vecino de la esquina, que es cuñado del conductor del autobús que pasa de vez en cuando por ahí, y al final, si tú realmente analizas, ahí los medios tienen un problema de falso testimonio, pero con tal de meter un total o un testimonio, un corte que decimos en la radio, pues metes a una persona que no tiene absolutamente ni idea, y lo que está es banalizando la situación y sobre todo
dando una información irrelevante y en muchos casos contraproducente, ¿no? La responsabilidad a la hora de abordar los casos, tú tienes que ser siempre un buen profesional, aplicar el rigor, pero en estos casos pues bastante más, porque los datos que tú estás manejando afectan directamente a personas y sobre todo no ya al honor o a la credibilidad de la persona fallecida, sino a la familia, a los hijos o a todo un entorno que, bueno, de por vida tienen que estar viviendo con ese problema, ¿no? La contextualización. O sea, los casos no son porque sí, tú tienes que un poco contextualizar cómo se ha producido y de qué manera se ha producido. No politizar. Uno de los problemas que ha habido en España es que este tema de asuntos sociales pues parece que es más de izquierdas y no de derechas, no como usted. Aquí hay una cuestión que quizá, y perdona que no la haya mencionado, yo la pondría al principio. En España y en cualquier parte del mundo, la violencia contra la mujer es un problema de derechos humanos. Mientras que no entendamos que esto es un problema de derechos humanos, de que tú no puedes estar violando los derechos humanos de una persona, en este caso de una mujer, e insisto, yo lo amplío a los hijos, a los niños que son utilizados para hacer daño a esa mujer, pues no tendremos toda una serie de medidas realmente coercitivas y que puedan permitir que este tipo de problemas se vaya solucionando. Yo creo que esta sociedad ahora mismo ha perdido una serie de principios y de valores fundamentales a la hora de lo que es el respeto a la persona, ¿no? Sí. O sea, me da igual que sea blanca, negra, colorada, amarilla, alta, baja, gorda, guapa, fea, del País Vasco, de Cataluña o de la Conchinchina, ¿no? Yo creo que hay unos valores de respeto y de reconocimiento hacia la mujer como un ser humano igual que el hombre. Sí. Es que en ese sentido no creo que pueda haber ningún tipo de duda. El periodista decimos también que debe consultar a los expertos. Periodistas somos periodistas, pero no somos dioses, aunque algunos lo parezcan o piensen que son primos de Dios. Pues mire, pues no. Como todo en esta vida hay gente que está muy especializada y hay casos en los que es muy pertinente la consulta con los expertos a la hora de poder orientar adecuadamente la información. La evolución de este problema en España ha pasado de no nos podemos meter en las cosas de la pareja porque son cosas íntimas y oye, no tenemos que cotillear ni tenemos, eso que es un error cuando tú estabas escuchando cómo el vecino de arriba o el vecino de abajo estaba maltratando y dándole unas palizas tremendas a su mujer o a sus hijos. Una cosa es mirar para otro lado, que es lo que se hacía antes, y otra cosa es ser un cotilla. Sí. Ahora no, ahora afortunadamente sí se ha producido una concienciación después de las campañas y después de la información de los medios, ¿no? Pero todavía es insuficiente, porque vemos sobre todo cuando se producen casos de violencia contra la mujer en personas jóvenes, donde ese tipo que podíamos achacar una educación chapada a la antigua, donde, bueno, venimos de una sociedad antigua, no. El problema ahora mismo es un problema actual, donde el kit de la cuestión es que la información que estamos facilitando a la gente tiene que ser una información ajustada, medida, pensada, sí. Y sobre todo que, insisto, que evite una serie de justificaciones.